Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 6. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Hoy hablaremos de tiroiditis, de la materia de endocrinología impartida por el Dr. Ponce Fajardo Edmundo, grupo 505. La tiroiditis es un grupo heterogéneo de padecimiento de las glándulas tiroides secundarios a un proceso inflamatorio, como también tiene diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo se puede presentar como eutiroidismo o disfunción tiroidea, que puede ser transitoria o definitiva. También la prevalencia oscila desde una enfermedad frecuente hasta una causa más común de hipertiroidismo en el adulto. Los diferentes tipos de tiroiditis. La tiroiditis aguda o de Kerr-Vine, ese de igual manera es un proceso inflamatorio que puede aparecer de manera espontánea en las glándulas tiroides. Su naturaleza es benigna y su causa probable es viral. Esta puede ocasionar alteraciones de la función tiroidea, pero no deja secuelas. En cambio, la tiroiditis autoinmunitaria se va a dividir en dos enfermedades, una que es la enfermedad de Graves y la otra de tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis afecta de 2 a 4% de las mujeres y solo 1% de los varones. Estas dos enfermedades, la de Graves y Hashimoto, se caracterizan por inflamación de la glándula tiroides por linfocitos T y B, que va a ser reactivo a antígenos tiroideos por la producción de anticuerpos antitiroideos. Que el acuerdo con el tipo de inflamación va a desarrollar las dos enfermedades, ya sea de Graves o de Hashimoto. La de Graves es hipertiroidismo y la de Hashimoto es hipotiroidismo. La tiroiditis silenciosa o indolora, esta va a ser una variante de la tiroiditis de Hashimoto con las características que anteriormente ya mencioné. Entre su cuadro clínico va a tener un tirotoxicosis transitorio similar a la tiroiditis subaguda, pero esta no va a tener dolor. La tiroiditis posparto, esta va a ser una enfermedad inmunitaria tiroidea que se va a presentar desde el primer año posparto solo en mujeres, que no requiere de disfunción tiroidea previa. La mayor parte de los casos es transitorio. La tiroiditis de Rangel es una enfermedad rara caracterizada por proliferación con fibrosis extensa que involucra la glándula tiroides. Su etiología es desconocida. Finalmente tenemos la tiroiditis de causas diversas. Una de ellas puede ser a causa de fármacos, que la administración de ciertos fármacos puede producir tiroiditis, y a su causa de eso puede ocasionar una disfunción de la glándula tiroidea. Esta es una enfermedad transitoria y no sucede en todos los casos. Esta tiroiditis es una variante de la tiroiditis autoinmunitaria. Etiología. La tiroiditis es causada por un ataque a la tiroides que causa inflamación y daño de las células tiroideas. La mayoría de los casos de tiroiditis son causados por anticuerpos contra la tiroides. Como tal, la tiroiditis es con frecuencia una enfermedad autoinmune como la diabetes juvenil y la artritis reumatoide. Nadie sabe el por qué algunas personas producen anticuerpos contra la tiroides. La tiroiditis también puede ser causada por una infección, tal como un virus o bacteria, que funciona igual que los anticuerpos, causando inflamación de la glándula. Finalmente, drogas como el interferón y la amiodarona pueden también producir daño a las células tiroideas y causar tiroiditis. Fisiopatología. La glándula va a desencadenar un fenómeno inflamatorio por diferentes razones, y eso va a llevar a que haya una inflamación marcada de los folículos tiroideos y destrucción de estos. Puede haber también un aumento en la destrucción de la tiroglobulina y así como también un aumento en la liberación de las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, y entonces un incremento de las glándulas. Este aumento en la circulación de las hormonas tiroideas va a llevar a un fenómeno de tirotoxicosis, que en algunos casos puede ser dolorosa y dura de 3 a 4 meses. Después de esto comienza el hipotiroidismo,
que puede durar entre 6 a 9 meses y en la mayoría de los casos el paso siguiente es la evolución a un tiroidismo. En algunos pacientes se puede presentar la fase de tiropsicosis sin que haya una evolución a hipotiroidismo. Entonces, a medida que se va dando la recuperación de los folículos, aumenta la síntesis y secreción hormonal progresivamente y el paciente va a quedar en una fase de eutiroidismo y en un porcentaje pequeño, finalmente no va a haber una evolución de hipotiroidismo a eutiroidismo, sino que el paciente va a quedar con una forma definitiva de hipotiroidismo. Las manifestaciones clínicas de la tiroiditis aguda infecciosa son dolor intenso que se exacerba con los movimientos, aumento de volumen, signos de inflamación en la cara anterior del cuello y síntomas generales como astenia, adinamia, fiebre y escalofrío de intensidad variable. Manifestaciones clínicas tiroiditis subaguda o de Kervain. Es posible identificar 4 etapas. En la primera predominan manifestaciones locales de inflamación, síntomas generales como dolor e intensidad variable en cara anterior del cuello, irradiado hacia la región retroauricular que se exacerba con la deglución, los movimientos de la cabeza y a la palpación. También aparece febrícula, mialgias generalizadas y malestar general. A la exploración física, la glándula tiroides está ligeramente crecida y dolorosa la palpación. La segunda etapa inicia cuando el exceso de hormona tiroidea se ha metabolizado y alcanza el eutiroidismo. La tercera etapa es en los casos graves cuando se desarrolla hipotiroidismo. La última etapa se caracteriza por la desaparición total de las manifestaciones y el funcionamiento de la glándula es normal. Manifestaciones clínicas tiroiditis autoinmunitaria. La fase sintomática tiene 2 etapas. La primera con un inicio difícil de establecer. Los anticuerpos antitiroideos positivos son el marcador de autoinmunidad. Se puede asociar con trastornos reproductivos o defectos subclínicos del metabolismo del yodo. La segunda es hipotiroidismo subclínico que puede cursar con bocio o no. La fase sintomática es cuando aparecen datos de hipotiroidismo con o sin bocio. Manifestaciones clínicas de la tiroiditis silenciosa o indolora. Son hipertiroidismo secundario a la liberación de hormonas tiroideas al torrente circulatorio. Por lo general es de corta evolución y de intensidad leve, con una glándula tiroides ligeramente crecida e indolora. Manifestaciones clínicas de la tiroiditis de Riedel. La más importante es una masa en el cuello que involucra la glándula tiroides y los tejidos circunvecinos. De consistencia pétrea, se acompaña de disnea de decúbito, estridor, disfagia y disfonía. La mayor parte de los pacientes son eutiroideos, aunque en algunos produce hipotiroidismo. Cuando afecta a la paratiroides produce hipoparatiroidismo. Manifestaciones clínicas de la tiroiditis de causas diversas. La administración de ciertos fármacos producen tiroiditis y ocasionan disfunción tiroidea. En el caso de la radiación, el 1% de los pacientes que reciben radioyodo como tratamiento del hipertiroidismo lo desarrollan. Se manifiesta por dolor en el cuello de intensidad variable. En la exploración física del paciente en situaciones normales, la tiroides normalmente no es visible y no siempre se palpa. Se habla de bocio cuando la palpación se limita a los lóbulos laterales mayores de las falanges distales de los dedos pulgares de los pacientes. La exploración física del paciente comienza inspeccionando el cuello de frente y lateral. Se buscan masas de dilataciones venosas o cicatrices quirúrgicas. La palpación se realiza a mejor situación detrás del paciente con ambas manos alrededor del cuello. Se limitará cada uno de los lóbulos con los complejos de los dedos utilizando como referencia al cartílago tricoide. Debemos fijarnos en la forma, tamaño, consistencia, sensibilidad y movilidad mientras que el paciente deglute. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la tiroiditis aguda infecciosa se requieren pruebas de laboratorio, como el hemograma. En él se reporta leucocitosis en el 80% de los casos. Es una característica de la infección bacteriana, y la velocidad de sedimentación globular está elevada. En los exámenes de función tiroidea, generalmente las hormonas tiroideas circulantes, que son tiroxina y triotironina, están normales en las pruebas de función. En la gammagrafía hay presencia de un nódulo frío. Esto quiere decir que el nódulo absorbe menos material radioactivo que es el usado para el análisis.
y para la confirmación diagnóstica se usa la punción aspirativa con aguja fina, que se realiza guiada por ecografía tiroidea. Esta muestra infiltración por leucocitos polimorfonucleares y el cultivo de la muestra nos permite identificar el microorganismo causante de esta. Para el diagnóstico de la tiroiditis subaguda, el diagnóstico se sospecha por la clínica. Aquí la tiroiditis está precedida por una infección respiratoria aguda, acompañado de dolor precervical, con astenia, disfagia, fiebre y un bocio ocasional que es doloroso. En exámenes de laboratorio, durante las primeras fases de la enfermedad, la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada, hasta 80 a 100 milímetros en la primera hora. Puede existir leucocitosis y las concentraciones de tiroxina y tiroglobulina están aumentadas, y las de tirotropina están disminuidas. La PAF puede ayudar al diagnóstico. En ella se observan células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño, características de esta enfermedad. Para el diagnóstico de la tiroiditis autoinmunitaria o de Hashimoto, se realizan pruebas de laboratorio que miden la concentración circulante de la tirotropina, y si hay alteración se añade la determinación de la tiroxina libre. Esto nos va a dar patrones hormonales, en donde T4 libre y TSH normal significan una normofunción tiroidea. La T4 libre disminuida y la TSH aumentada quiere decir hipotiroidismo clínico, y la TSH aumentada significa hipotiroidismo subclínico. En la PAF se observa infiltrado característico con linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, además de la presencia de centros germinales. Para establecer el diagnóstico de la tiroiditis de Riedel se toman en cuenta los siguientes criterios. 1. Presencia de un proceso fibroinflamatorio de toda o una parte de la tiroides con extensión a los tejidos circundantes. 2. El estudio histopatológico muestra infiltración extensa de linfocitos, células plasmáticas y no contiene células gigantes y existen gruesas bandas de tejido fibroso que dividen la tiroides. Y 3. No debe haber rasgos de malignidad. En el diagnóstico de tiroiditis por causas diversas tenemos la provocada por el fármaco amiodarona. Aquí los estudios de laboratorio medirán la tiroxina y tirotropina que reflejarán la función tiroidea. En pruebas de imagen, que es la gamografía y ecografía, ayudarán al diagnóstico diferencial entre los dos tipos de tirotoxicosis por amiodarona, mientras que la causada por radiaciones se va a manifestar por un dolor en el cuello de intensidad variable, pero estos síntomas clínicos se van a agravar cuando la dosis es mayor para el tamaño del bocio. Tratamiento de la tiroiditis aguda infecciosa. Mediante frotis y cultivo del material obtenido por punción, se identifica el germen. Cuando no se identifica el germen en adultos, se recomienda gentamicina y una cefalosporina de tercera generación. En niños está indicado clindamicina y una cefalosporina de segunda generación. Tratamiento de la tiroiditis subaguda o de Kervain. El control del dolor es importante. En casos leves se logra con salicilatos o antiinflamatorios no esteroides. Cuando es grave, se requiere esteroides a dosis antiinflamatoria, como 40 miligramos de prednisona, se administra por 3 a 4 semanas. Tratamiento tiroiditis autoinmunitaria. Depende en la etapa que se realiza el diagnóstico. Cuando solo existen anticuerpos antitiroideos y el funcionamiento de la glándula tiroides es normal, la vigilancia es conveniente con valoración periódica. Cuando las concentraciones de TSH circulantes se elevan, es importante iniciar tratamiento en el momento en que la TSH es mayor de 10 miliunidades por litro con anticuerpos antiperoxidasa positivos. Cuando el bocio es de dimensiones mayores, proporcionar levotiroxina a dosis supresivas en posmenopáusicas. En caso de lesiones nodulares está indicado el ultrasonido. Con sospecha de malignidad se debe hacer biopsia por aspiración. Tratamiento de la tiroiditis silenciosa o indolora, variante de Hashimoto. En casos graves está indicado el uso de betabloqueadores y calmantes. Está contraindicada la administración de tionamidas y sobre todo yodo radiactivo. Cuando existe hipotiroidismo, de acuerdo a su intensidad, se administra levotiroxina. Tratamiento tiroiditis de Riedel.
A los pacientes por lo general se les practica cirugía, lo cual mejora los síntomas obstructivos. El tratamiento médico intenta disminuir la progresión de la enfermedad. Los corticosteroides se usan de inicio, son más útiles en las primeras etapas cuando predomina la inflamación sobre la fibrosis a dosis de 100 miligramos de prednisona. Cuando no hay respuesta, utilizar tamoxifeno a dosis de 10 a 20 miligramos. Es importante suspender el tabaquismo. Se ha observado una reducción del bocio con la combinación de micofenolato mofetil, 1 gramo cada 12 horas y 100 miligramos de prednisona. Tratamiento tiroiditis de causas diversas. La tirotoxicosis producida por la miodarona, en la tipo 1 el tratamiento es con dosis elevadas de tionamidas, en ocasiones asociada a perclorato. La tipo 2 responde a dosis altas de esteroides. En el caso del dolor provocado por la radiación, con la administración de antiinflamatorios no esteroides es posible controlarlo. Cuando es intenso, requiere esteroides. Continuamos con el pronóstico de la tiroiditis, en el cual se encuentra la tiroiditis aguda infecciosa. En las infecciones de la glándula tiroides potencialmente pueden poner en riesgo la vida y el pronóstico depende del retraso del diagnóstico e inicios del tratamiento. Los pacientes inmunocomprometidos tienen mayor riesgo y la mortalidad ha disminuido en forma importante, que va de un 20 a 25% en los inicios del siglo XX a 8.6%. Además, los sobrevivientes tienen una recuperación total. Tiroiditis subaguda o de Kervain. La tiroiditis subaguda por lo general se resuelve por completo y de manera espontánea en el transcurso de semanas o meses. En ocasiones la enfermedad puede empezar a resolverse y después empeorar de manera repentina. Además afecta primero a un lóbulo de la glándula tiroides y después el otro, ocasionando una tiroiditis migratoria o reptante. En el 90% de los pacientes hay recuperación sin secuela alguna, pero alrededor del 10% de los enfermos sobreviene un hipotiroidismo permanente y se necesita terapia con T4 a largo plazo. Continuamos con el pronóstico de tiroiditis autoinmunitaria o de Hashimoto o crónica. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto también pueden presentar enfermedad de Graves verdadera, en ocasiones con oftalmopatía o dermopatía grave. La tiroiditis crónica puede aminorar la gravedad de la tiroxicosis, de modo que el paciente puede presentarse con complicaciones oculares o cutáneas de enfermedades graves sin tirotoxicosis notoria. Un síndrome que a menudo se denomina enfermedad de graves eutiroidea. La oftalmopatía y la dermopatía se tratan como si hubiera enfermedad de graves tirotóxica. Pronóstico de la tiroiditis de Riedel. En general es lenta, por lo tanto en ocasiones retrasa el diagnóstico. Después de la presentación clínica, el proceso puede estabilizarse e incluso involucionar. Hasta un 80% de los casos cursa con hipotiroidismo o hipoparatiroidismo primario y la mortalidad es secundaria a la compresión de la tráquea y es de 6 al 10%. Presentación de un caso clínico. Se trata de un varón de 44 años sin antecedentes personales, familiares ni epidemiológicos de interés para el episodio actual, salvo la realización de forma habitual de marchas de montaña, que consultó por fiebre de 38.5 grados centígrados durante las 3 últimas semanas, asociando tos seca, autodinia, cefalea y pérdida de 2 kilogramos de peso con apetito conservado. En la exploración física, a excepción de la fiebre, no presentó otras alteraciones relevantes. En los análisis destacó velocidad de sedimentación globular de 67 milímetros la primera hora y proteína C reactiva de 50.4 miligramos por litro, encontrándose el resto de parámetros hematológicos y bioquímicos dentro de la normalidad. Las serologías para el virus de la hepatitis B y C, sífilis, VIH, serología viral respiratoria y neumonías atípicas, interferón gamma, autoinmunocultivo y hemocultivos resultaron negativas, así como el estudio de autoinmunidad que incluyó la prueba ANA y la prueba de anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos. El factor reumatoide, C3, C4 y la enzima convertidora de la angiotensina. La TAC tóraco-abdominopélvica, el electrocardiograma y el ecocardiograma transtorácico no mostraron hallazgos significativos. El quinto día del ingreso, el paciente comenzó con dolor en zona cervical anterior, junto con molestias en zona mandibular y palpitaciones. Se amplió el análisis con estudio hormonal tiroideo, objetivándose tirotropina menor a 0.005
unidades por mililitro. Tiroxina libre 38.8 picomol por litro. La triotironina libre de 10.5 picomol por litro. Y anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina normales. La gammagrafía con pertenectato, tecnesio 99, mostró un patrón hipocaptante compatible con tiroiditis subaguda. Se pautó propranolol 10 mg e ibuprofeno 400 mg, un comprimido de ambos cada 8 horas, desapareciendo la fiebre y la sintomatología local, así como normalizándose los parámetros analíticos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la tiroiditis subaguda son el dolor en la zona anterior cervical y la otodinia, como ocurrió en nuestro paciente. Analíticamente destaca la tirotropina suprimida, con tiroxina y triotironina libres elevadas, junto con elevación de la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. La gammagrafía con tecnesio durante la fase hipertiroidea confirma el diagnóstico de tiroiditis subaguda. El tratamiento es sintomático, con antiinflamatorios no esteroideos. Si se asocia clínica clásica de hipertiroidismo, como palpitaciones o temblor, los beta bloqueantes pueden resultar de utilidad. Y si existen síntomas de hipotiroidismo o antiausencia de los mismos, pero con tirotropina superior a 10 miliunidades por litro, se administra levotiroxina. Debe realizarse una monitorización estrecha cada 2 a 8 semanas de hormonas tiroideas durante todas las fases.